Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase de Derecho Comparado. Es nuestra clase número 4, hoy 3 de junio. Esperando hayan tenido un día muy exitoso. Pues comenzamos. De acuerdo a nuestro temario, vamos a ver la unidad 2, que es naturaleza y función del derecho comparado. Vamos a expresar y llevar a cabo el contexto del por qué es necesario aplicar un método. Y al final de cuentas, este método no viola el derecho comparado de otro país a otro que lleven alguna irregulado alguna disputa entre países, pues vamos a ir trabajándolo para que ustedes comprendan exactamente cómo debe de ir regulado de acuerdo a varios métodos que nos expone la misma materia. Muy bien, muchachos. Vamos a decir que la comparación de dos métodos o más sistemas jurídicos basados en el conocimiento de otras legislaciones hacen el método. Si bien es cierto, sin método no existiría el derecho comparado. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí este debe de ser regulado por el método como tal. Para irlo explicando, sabemos que el derecho como tal abarca una ciencia jurídica, más sin embargo, para su aplicación y regulación debemos de basarnos de un método. A lo largo de la historia del derecho comparado, hemos aplicado bastantes estructuras en cuanto a diferentes tipos de método para su aplicación. Unos funcionaron, otros no funcionaron, más sin embargo, para regularlo debemos de apegarnos exactamente a ese método. Vamos a ver dos autores que nos dicen las posturas de un método como tal. Tenemos a René David. Él nos menciona que no existen normas del derecho comparado en igual sentido que existen las del derecho civil o penal. El derecho comparado no es una parte del derecho vigente. ¿Por qué nos explica así René David? Bueno, porque él dice, todo derecho comparado se debe regular desde la historia como tal. Para su estructura y aplicación debemos de saber la historia del contexto jurídico aplicable al caso concreto de cualquier país. ¿Por qué? ¿Por qué nos expone eso René David? Porque todos los países tenemos cosas iguales, pero también todos los países tenemos cosas muy diferentes. Por tal motivo, como tal, se debe de aplicar la cuestión vigente, sino que se deben de respetar los usos y costumbres. Otro importante autor tenemos a Lambert. Él nos dice que limitar el campo del derecho comparado a la confrontación de sistemas jurídicos semejantes de pueblos de un mismo nivel de civilización. ¿Ok? ¿Qué nos expresa este Lambert? Bueno, aquí tenemos dos posturas de dos países como tal. Bueno, para que se regule bien entre la confrontación de los dos países, ¿qué tenemos que realizar? Bueno, ver qué semejanzas tenemos al caso concreto para darle de alguna otra manera avance a la norma jurídica como tal. Fíjense bien, para darle seguimiento y entendamos exactamente toda la estructura que nos dice la naturaleza y función del derecho comparado como tal, tenemos que ver exactamente un caso práctico. Es la forma de que vamos a entender exactamente toda la cuestión jurídica que podemos plantearnos y darle seguimiento como tal a un caso. Muy bien, vamos a ver un caso práctico, chicos, y vamos a ir desglosando para que ustedes se den cuenta exactamente y hagan su propio criterio analítico jurídico para que el contexto como tal sea relevante y ustedes tengan exactamente un ejemplo verídico que les voy a mostrar y enseñar y de acuerdo a ese ejemplo estructuren sus criterios. Bueno, vamos a ver un caso práctico. Antecedentes del problema. Fíjense bien. Una persona es contratada para laborar en una empresa para desempeñar el puesto de jefe de facturación. Sin embargo, en su primer día de labores
Personal directivo manifiesta que no sería posible que continuara laborando, pues se habían percatado que tenía un tatuaje en la parte trasera de su oreja izquierda, una cruz, y el director y dueño de la empresa no lo tenían permitido. Como opción, se le indica borrar o tapar el tatuaje, a lo que el trabajador se niega, argumentando que al momento de su contratación debieron de darse cuenta del uso del tatuaje. ¿Ok? Ahí tenemos como primer cuestión, bueno, ciertamente él expone el caso, ¿no? Si tú no te fijaste o no me diste que no podía llevar tatuajes, pues me estás violando mis derechos. Por otro lado, cuando se da cuenta los dueños, dicen, no, 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 aquí no se permite eso. Seguimos. Planteamiento del problema. ¿Es discriminatorio o no el despido de una persona por uso de tatuaje de cruz esvástica visible en el cuerpo? En una empresa cuyo dueño y directivo son judíos, fundado en el hecho de sentirse amenazados en su integridad física y moral, en virtud de que dicho tatuaje es una manifestación de odio y proselitismo antisemita. Híjole, la postura del planteamiento del problema no debemos de perderlo porque ahí está la finalidad exactamente de todos los casos que vamos a ver y de varias posturas del derecho de los extranjeros para saber cómo tenemos que llevar a cabo la regularización, la ciencia y el método que vamos a aplicar en el derecho internacional como tal. Bueno. La postura ¿es discriminatorio o no el despido de una persona que lleva un tatuaje? Porque es visible en el cuerpo y no te lo permite. Otra postura es este tatuaje lleva manifestaciones de odio y proselitismo antisemita. ¿Por qué? Porque es la cruz evástica. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver ahora la libertad de expresión. Fíjense muy bien, el contexto global, absolutamente en casi todos los países está la libertad de expresión. Vamos a ir manejándolo así para que ustedes al final de cuentas digan, ah, vaya, desde aquí podemos manejar y defender a esta persona como tal. Libertad de expresión, ¿en qué consiste? Es el derecho a pensar por cuenta propia, pero también el derecho a compartir sentimientos e ideas sin ningún tipo de discriminación. Es clave para el ejercicio de otros derechos y es piedra angular de la democracia, pues para conformar una sociedad libre y democrática es necesario que ésta esté suficientemente informada. Qué interesante, ¿estamos de acuerdo? Simple y sencillamente, si tú no respetas, me estás discriminando. Si tú no me respetas, de alguna otra manera, tú me estás perdiendo la base como tal jurídica de una democracia como tal. Bueno, ¿qué nos dice y qué nos argumenta la Constitución? Nos dice claramente, artículo 6º, primer párrafo. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Vamos tomando forma exactamente del criterio que estamos haciendo, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay una ambigüedad en nuestra, como tal, en nuestra Constitución en cuanto a aplicar esta legislación, porque por una parte nos dice, ¿verdad? La manifestación que yo realice no será para que tú me enjuicies o me lleves a cabo a una vía administrativa, tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, más sin embargo, sí hay un punto donde te dice,
¿Atacas a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros o provocas algún delito que perturbe el orden público? Bueno, vamos a seguir comentando para que ustedes se vayan dando cuenta de este caso tan interesante. Por otro lado, tenemos otro criterio, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Acuérdense, la máxima que tenemos, al fin y al cabo, es nuestra Constitución. Posteriormente ya tenemos los tratados internacionales. Bueno, no vamos a dejarlos como segundo plano, más sin embargo, es importante decir que entra aquí la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 19. Esta aplica para todos. ¿Qué nos dice? Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Clave está sobre la mesa exactamente esta tesitura y aplica a todo aquel ser humano simple y sencillamente por el hecho de serlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tienes derecho de opinión y de expresión. Excelente. Y vamos a ver una postura más, que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Artículo 13, ¿qué nos dice? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de información, el cual no puede estar sujeto de censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí me lo dice claramente la Convención de Derechos Humanos, tengo libertad de pensamiento y expresión. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice lo contrario, lo que es el discurso de odio. Fíjense bien, ¿en qué consiste el discurso de odio? Nos dice que se define el discurso de odio como aquel lenguaje que estigmatiza su objetivo, adscribiéndole un conjunto de cualidades constitutivas que son vistas de forma extendida como altamente indeseable. Como las cualidades adscritas están fuertemente desaprobadas, sus poseedores son despreciados, degradados, considerados como no bastante normales, tratados con desprecio e incluso demonizados. Qué fuerte, ¿estamos de acuerdo? Este es un discurso de odio exactamente de la postura mundial que tenemos hacia una persona. Como no me gusta lo que traes tatuado, o no me gusta tu lenguaje, o no me gusta tu peinado, o no me gusta nada, ¿estamos de acuerdo? Aquí vemos, ¿ok? De alguna otra manera, que ese discurso de odio que se apega estrictamente a una cuestión de alteración como tal, ¿ok? ¿Qué realiza? Bueno, que todas tus cualidades en su conjunto, simple y sencillamente las desapruebo. No me gusta y hazle como quieras. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué nos dice sobre esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Dice, los discursos de odio son un caso especial de discurso discriminatorio, que se caracterizan, entre otras cosas, por promover la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados, por razones como la religión o el régimen, o el origen étnico o nacional. Y en casos extremos abogan por el exterminio de esa persona o grupos, por no reconocerles igual dignidad humana. Qué fuerte estamos hablando. Y existe esto, jóvenes, existe esta postura completamente donde es algo que destruye completamente al ser humano. Pero la Suprema Corte nos dice que el discurso de odio lo maneja como un discurso discriminatorio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y que parte y llega a la violencia. Aplicamos una tesis aislada de la primera sala. Esta nos dice claramente el discurso de odio son contrarios a los valores fundamentales del sistema jurídico,
como los derechos humanos y la democracia constitucional. Entre otras cosas que nos dicen, los discursos de odio son un caso especial de discurso discriminatorio que se caracterizan, entre otras cosas, por promover la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados por razones como la religión o el origen étnico o nacional, y en casos extremos abogan por el exterminio de esas personas o grupos, por no reconocerles igual dignidad humana. Ahora bien, el artículo primero constitucional y el 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el derecho a la igualdad y prohíben la discriminación por razones como la religión o el origen étnico o nacional. Los artículos 13 de esa convención y el 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíben toda apología del odio nacional, racial o religioso que incite a la violencia o a la discriminación. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación prohíbe toda discriminación racial, toda disfunción de ideas racistas, todas las formas de discriminación y toda violencia motivada por esas razones. La ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, prohíbe cualquier forma de discriminación como, entre otras, las conductas que inciten a la exclusión, persecución, odio, violencia, rechazo o difamación de personas o grupos. En este sentido, las normas constitucionales, convencionales y legales citadas permiten fundamentar la premisa de que el discurso discriminatorio y especialmente el discurso de odio es contrario a los valores fundamentales en que se asientan los derechos humanos y la democracia constitucional, como lo son la igualdad, la dignidad e incluso la posibilidad de que los destinatarios de esos discursos ejerzan en condiciones de igualdad, consideración y respeto su libertad de expresión. Bueno, tenemos exactamente esta tesis aislada que sale en el 2019. De acuerdo a esta tesis, está completamente rechazando lo que es el discurso de odio y toda discriminación a cualquier persona como tal. Eso es la más relevante que tenemos discusión sobre este sentido. ¿Qué quiere decir? Bueno, que al final de cuentas en México podría aplicar completamente otras cuestiones porque no tiene nada que tengas un tatuaje y mucho menos que tengas una cruz, ¿estamos de acuerdo? Más sin embargo, vamos a seguir viéndolo para que ustedes sepan cómo va este caso. Vamos a ver argumento de defensa. Ah, caray, ¿qué nos dice exactamente esta postura de defensa para que lo entendamos? El símbolo de la cruz suástica o esvástica tatuado en el cuerpo no es por sí mismo una manifestación de antisemitismo, ni puede constituir un acto de violencia visual que pudiera afectar la dignidad del personal o directivos de la empresa. Por tanto, resulta exigible que se demuestre fehacientemente que el actor comulga con la ideología antisemita, que sabe que en el centro de trabajo hay personas de origen hebreo y de religión judía y desplegar conductas intencionales objetivas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que haya ataques hostiles con las que se ataque o discrimine a las personas de la empresa y que se traduzcan en argumentos suficientes para reprochar el uso del tatuaje. Caso contrario, se traduce en una clara discriminación en contrario, es decir, ubicar al trabajador en la situación de renunciar al uso del tatuaje después de haberlo aceptado como trabajador, pues de eso dependerá continuar en la fuente de trabajo. Aquí estamos viendo exactamente en la cuestión de cómo me defiendo, qué hay, qué empezamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí me dice claramente que no afecta a la dignidad del personal o directivos de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo no estoy haciendo rituales o no estoy comulgando en este mismo momento que estoy trabajando, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Y la postura tuya, empresa, tuvo que ser desde el principio, ¿ok? Porque tú no me lo informaste. Entonces, lo que está sobre mí es una cruz y eso ya me deja de ser humano
el tatuaje ya me pone como yo soy una persona que estoy afectando tu ideología, pues obviamente, claro que no. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Ahora vamos a ver el derecho comparado. Tenemos el derecho estadounidense, libertad negativa. Tenemos el derecho alemán, libertad positiva. Y tenemos el derecho español. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que trae exactamente esta finalidad de estos tres discursos como tal? Bueno, vamos a ver primero el derecho estadounidense, libertad negativa. Bueno, hay una jurisprudencia que ellos toman. Esa jurisprudencia dice que podemos resumir la jurisprudencia americana en tres asunciones. La primera es que la veracidad o falsedad de las ideas surge en la competición de unas con otras, no en las decisiones judiciales. Fíjense qué extraordinario, o sea, aquí tú no estás decidiendo por la justicia, estás decidiendo tu empresa por unas ideas, ¿estamos de acuerdo? Y el derecho sabemos que no es así. La segunda, que la incitación al odio no constituye por sí sola una conducta punible. Toda manifestación, sea literaria, artística o periodística, que se pueda situar en el mismo nivel que el discurso, no justifica la intervención estatal. ¿Estamos de acuerdo? De alguna otra manera, esta postura nos dice, simple y sencillamente, tu incitación a, a que dices, aquí no hay un tatuaje, como tal, no hay un código penal vigente o del derecho comparado que te diga, ah, bueno, y si traes un tatuaje ya eres delincuente. No hay esa postura en el derecho tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera, que los tribunales y el Estado mantendrán una posición neutra respecto a las ideas y discursos de sus individuos y solo se castigarán conductas que además de incitar al odio, incitan a la violencia. Bueno, aquí esta última postura que tiene la jurisprudencia del derecho estadounidense, libertad negativa, nos dice claramente, ¿verdad?, que yo voy a mantener una posición neutra respecto a tus discursos, a tus ideas, de lo que tengas de alguna otra manera, o lo que vivas en tu país. Más sin embargo, esta igual tercera te dice, no voy a permitir y castigaré conductas que inciten al odio y a la violencia. Bueno, tenemos exactamente caso Abraham contra Estados Unidos. En esa postura, ¿qué nos manifiesta? Tenemos también el caso Shane y nos dice, Holmes introdujo la denominada doctrina del daño o peligro inminente, dando lugar a la famosa referencia de gritar fuego en un teatro lleno de gente y causar el pánico. Esto explicaba la consideración de ciertas conductas como punibles, limitando la extensión de la libertad de expresión a actos que suponían un peligro inminente y claro en el momento de realizar la acción. Fíjense bien, jóvenes. Aquí Estados Unidos, en cuanto a su manifestación de la ley, nos dice claramente, en un caso contra el Estado, muy mencionado que los pueden ustedes encontrar, es el caso Schenck. Este es un joven donde grita fuego, ¿ok? En el teatro y causa una revolución completamente. Bueno, aquí nos dice que este caso como tal, pues sí es de una conducta que tiene que ser punible porque tú estás alterando y poniendo en peligro inminente, ¿ok? En cuanto a la realización de tu acto como tal. Entonces, al fin y al cuentas, yo no te puedo dejar libre simple y sencillamente por decir tú, aquí hay fuego, se quema, auxilio, como haya sido. Ahí no, porque tú al final de cuentas, individuo, alteraste el orden y pusiste a las personas en un peligro inminente. Bueno, aquí que tenemos. Vamos a ver la primera enmienda. ¿Qué nos dice la primera enmienda? ¿Ok? Sabemos que las enmiendas allá en Estados Unidos, pues viene siendo, entre otras cosas, muy similar a nuestra
Constitución como tal. La primera enmienda nos habla de la libertad de expresión en Estados Unidos, se encuentra amparada bajo la primera enmienda de su Constitución, estableciendo que el Congreso no hará ninguna ley recortando la libertad de expresión o de la prensa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la postura de alguna otra manera de esta situación? Tú tienes derecho de gritar lo que tú quieras. Yo te dejo gritar, y tener libertad de expresión. ¿Estamos de acuerdo? Más sin embargo, aquí está el punto claramente. Si tú alteras el orden o pones en riesgo, a los individuos, ahí hay exactamente la aplicación de la norma al caso que tú, realices o al acto que tú realices. Esa es la postura que tiene Estados Unidos hasta el día de hoy, jóvenes, y hay que checarla claramente, ¿ok? Porque ahí sí te dicen, aquí puedes hacer lo que tú quieras, expresarte como quieras, pero causas revuelta y eso es más para que te detengan y tengas un proceso de conducta punible como tal. Vamos a ver cómo se da exactamente esto en el derecho alemán, de acuerdo a su libertad positiva, como ellos lo llaman. ¿Ok? Bueno, la ley alemana como tal. ¿Qué nos dice la ley alemana? Para Alemania, el valor más importante del ordenamiento jurídico es la dignidad humana, tal y como se recoge en el artículo 1.1 de la Ley Fundamental de Bonn. En el artículo quinto de la misma ley, recogiéndose en su segundo apartado los límites constitucionales a esta, como son otras leyes, los menores y sobre todo el honor personal. En caso de conflicto entre estos dos derechos y ponderar a favor de uno, primaria la dignidad humana por encima de la libertad de expresión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí cómo lo ve Alemania como tal esto. Primero que nada no existe más que la dignidad humana. ¿Estamos de acuerdo? Y el honor personal. No hay más que esto. Más sin embargo, de alguna otra manera, tengo que analizar tu conducta que realizaste para que yo pueda no apreciar exclusivamente en derecho, de acuerdo a la duda razonable, que tú no te puedo apreciar desde el honor personal o tu dignidad humana. ¿Por qué? Porque lo que realizaste realmente fue una conducta que transgredió la libertad como tal. ¿Estamos de acuerdo? Tú la tenías también, te expresaste, pero si violas esa situación, aquí vamos a checar esta cuestión, pero tengo que estudiar tu caso completamente detenidamente a la norma jurídica para saber su aplicación. En cuanto a la Constitución alemana, ¿de dónde partimos? Bueno, nos dice, el derecho a la libertad de expresión se recoge en el artículo quinto de la Ley Fundamental de Bonn, recogiéndose en su segundo apartado los límites constitucionales, a esta como son otras leyes, los menores y sobre todo el honor personal. Según Krotowski, en caso de conflicto entre estos dos derechos y ponderar a favor de uno, primaría la dignidad humana por encima de la libertad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos claramente que la ley alemana, en cuanto a su artículo de la ley fundamental de Bonn, primero está ante todo tu dignidad como tal, como ser humano. Luego entonces tenemos lo que es la cuestión de Pérez de la Fuente en cuanto a la concepción de democracia militante o, como se dice, Democracy, lo cual supone que cualquier expresión con intención de distribuir el autogobierno democrático no tiene ninguna protección bajo la ley fundamental. Este razonamiento, si tú intentas destruir la democracia,
se plasma en el artículo 21.2 y 21.3 de la Ley Fundamental y, como bien apunta el autor, implica que el Estado reconoce una serie de valores superiores al resto y que además no se perfila como neutral ante el ataque de dichos valores, sino que los defiende bajo el imperio de la ley como tal. ¿Estamos de acuerdo? Simple y sencillamente, al final de cuentas, ¿qué nos dice la ley de Alemania? Si tú atacas la democracia, ¿estamos de acuerdo? Te quito la protección de acuerdo al razonamiento jurídico que plasma nuestra ley fundamental como tal. No vas a tener la protección del Estado para defenderte porque simple y sencillamente tú alteraste el orden y no te lo vamos a permitir. ¿Ok? Por otro lado, vamos a ver el caso de Ruth. Este caso es también bastante, vamos, curioso, ¿no? Y ustedes dense cuenta cómo se va manifestando entre algunos países la libertad de expresión como tal. Y al final de cuentas vamos a sacar en qué se compara. Ese es el punto. ¿En qué comparo esta metodología que estamos viendo que son diferentes países completamente? Bueno, de acuerdo con Pérez de la Fuente, el mejor caso que amplifica la disposición de la libertad positiva dentro de Alemania, en el caso de Ruth, se trata de un caso singular fundacional donde se invocan doctrinas por primera vez como la Richtigwirkung, eficacia frente a terceros, o Wechselwirkung, el efecto recíproco, que tendrá gran influencia posterior, liderando la jurisprudencia de TC alemán en posteriores sentencias. Fíjense bien, vamos a destacar, os retomé la parte esencial, porque obviamente el caso es muy largo, pero vamos a retomar este caso de lucha. El derecho fundamental a libertad de expresión es, como expresión directa de la personalidad humana en la sociedad, uno de los derechos supremos bajo los parámetros establecidos por la ley fundamental. El límite de las leyes generales que plantea el artículo 5.2 de la ley fundamental opera en el caso de que se perjudique un bien jurídico protegido legalmente de un tercero, cuya protección prevalece sobre la libertad de expresión. Si no se cumplen los requisitos, no se podrá intervenir en ese discurso. Se deben realizar en consecuencia la anteriormente citada ponderación de derechos. Las leyes generales mencionadas en el artículo pueden ser reglas del derecho privado, que protegen intereses personales y pueden limitar el derecho fundamental a la libertad de expresión del artículo 5.1. Pero esto no quiere decir que las reglas generales del derecho privado siempre prevalezcan sobre las expresiones de opinión. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien, porque esto es muy interesante. Aquí pasa algo en este cuestionamiento. Si bien es cierto, el derecho comparado nos dice claramente, bueno, aquí se te da en cuanto a la ley, se te otorga el derecho como tal, pues porque eres un individuo, eres persona y tu derecho fundamental es la libertad de expresión. Más sin embargo, yo debo de atraer el derecho privado como tal, ¿ok? De tu conducta para calificar o descalificar la situación que emerge el problema como tal entre países extranjeros. ¿Por qué? Porque si no me encontraría violando otra norma legal de tus principios del derecho como tal, y no se trata de eso, se trata de alguna manera de realizar pactos que nos lleven a un mejor convenio, un mejor acuerdo y al final de cuentas de ese método empírico satisfacer las necesidades jurídicas como tal. Si nos vamos a dar cuenta, jóvenes, pues es muy interesante toda esta postura, ¿no? Como vemos aquí, sí, y porque todos tenemos legados, bien nos dicen los autores como Lambert, ¿no? Todos tenemos
cuestiones muy igualitarias, pero también al mismo tiempo tenemos cuestiones muy diferentes. Bueno, discurso de odio como delito según el derecho español. ¿Qué nos dice? Recordemos que aquí el discurso de odio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos claramente la tesis aislada y es toda discriminación que se realiza a la persona en cuanto a su libertad de expresión, de ideas, de pensamiento, etc. En España, la conducta del delito de odio tiene un tipo penal propio. Es un delito separado. En concreto, se encuentra recogido en el artículo 510 del CPD. Para Laurenzo Capello, el delito exige la peligrosidad de la acción o la aptitud de la conducta para originar un peligro para el bien tutelado. Para este autor, el mero hecho de provocar a la discriminación, al odio o a la violencia no constituye por sí mismos una conducta delictiva. ¿Estamos de acuerdo? La cuestión de lo que es el discurso de odio como tal, primero la abarca como, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué conducta realizaste para que yo pueda decir, bueno, vamos, a lo mejor se te puede hacer un proceso administrativo o se te puede decir, no se puede repetir esta conducta porque aquí en España es violatorio a los derechos y puedes causar o causas daño y una vez que causas daño, pues se convierte completamente tu discurso de odio en delito, en una conducta delictiva. ¿Estamos de acuerdo? Allá al final de cuentas, mm, se te va primero a examinar tu conducta para determinar si es meramente culpable, por qué culpable, qué sanción, o si realmente es evaluada y esta conducta completamente es una conducta delictiva, hay delito y se va a proceder legalmente. Sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en cambio, en nuestra tesis aislada, sí, claramente el Código Penal nos marca ya la discriminación como delito. También es un delito el llevar a cabo unas conductas discriminatorias. Por otro lado, ¿qué nos dice el Tribunal Constitucional Español? Bueno, vamos a ver que el criterio de Violeta Friedman nos dice, el derecho a la libertad de expresión no garantiza el derecho a expresar y difundir un determinado entendimiento de la historia o concepción del mundo con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar. Makoki expresa, en tal contexto, en lo que se dice y en lo que se calla, entre líneas, late un concepto peyorativo contra todo un pueblo, el judío, por sus rasgos étnicos y sus creencias, una actitud racista contraria al conjunto de valores protegidos constitucionalmente. A lo largo de sus casi 100 páginas se habla el lenguaje de odio, con una densa carga de hostilidad, que incita a veces directa y otras subliminalmente a la violencia por la vía de la vejación. Un cómic como este, que convierte una tragedia histórica en una frase burlesca, ha de ser calificado como vilipendio del pueblo judío, con menosprecio a la consideración ajena, elemento determinante de la infamia o la deshonra. Por otro lado, Pedro Valera Hayes nos menciona, la libertad de expresión comprende la libertad de crítica, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática. El ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de expresión no puede verse restringido por el hecho de que se utilice para la difusión de ideas u opiniones contrarias a la esencia misma de la Constitución. Vean qué interesante, jóvenes, de alguna otra manera. Aquí el derecho español ya nos toca claramente que tú también tienes todo el derecho de traer tatuajes, que aquí lo que pasa en este caso en concreto es que
Al final de cuentas, tú tienes una historia y vienes desde conceptos peyorativos del pueblo judío, pero no quiere decir porque traigas rasgos religiosos, te debemos de discriminar. No podemos vernos en esa cuestión y mucho menos restringirte el derecho a manifestar tu idea, tu difusión, ¿ok? Porque simple y sencillamente estaríamos violando toda conducta por parte del Estado. De alguna otra manera está interesante esto porque lo vemos en otro postulado como tal del derecho compañero, comparado en España. Bueno, antes de dar la conclusión de esto, jóvenes, ustedes tienen que hacer sus propios criterios y determinar, bueno, ciertamente, este caso práctico que sucede en nuestro país y que ustedes lo pueden encontrar también porque este es un juicio que se llevó a cabo en el 2019, donde interponen exactamente al final de cuentas un amparo diciendo que es violatorio completamente el que el chico tenga un, tatuado una cruz como tal, ¿no? Y esa cruz viene de cuestiones etiológicas de su etnia judía. Entonces ya vimos que al final de cuentas no te estoy dañando, no te estoy transgrediendo, no te estoy haciendo nada, simplemente estoy trabajando, quiero trabajar, que es lo que pone en juego todo este dilema jurídico que acabamos de ver. Bueno, que simple y sencillamente nunca transgredió. Aquí el punto es, ojo, y que aquí les va un tip. Si a ti te dicen, necesitamos su persona de tal edad, así, o sea, si te dicen y te estructuran exactamente todos los parámetros para ser contratado, ¿te están discriminando o no? Bueno, la realidad es que no te están discriminando porque al contrario, te están haciendo saber exactamente lo que necesitan. Ahí no puedes decir, híjole, aquí me discriminaron porque era de 18 años a 35 y yo ya tengo 45. No, no te están discriminando ahí porque ahí te están dando exactamente los elementos que necesitan para ocupar un puesto laboral. Más sin embargo, aquí en nuestro caso práctico que estábamos viendo, ahí sí hay discriminación completamente. ¿En qué sentido, jóvenes? Bueno, tú no me avisaste. O sea, yo entré aquí, hice mis pruebas, pasé exámenes, todo y me quedé. Y simple y sencillamente te fijaste bien y traigo un tatuaje de la cruz y ya esa es cuestión de que te vas. Y ya vimos que al final de cuentas no es así. Y tenemos que indagar y comparar posturas, ¿ok? Que hace este punto un derecho internacional como tal. ¿Estamos de acuerdo? Porque este caso práctico se da entre varios países, como ustedes lo vemos, bueno, pues la empresa era inglesa y aquí vimos posturas de alguna otra manera de la naturaleza histórica que nos dice y nos arroja claramente de acuerdo a España y Alemania, no por el hecho que tu etnia sea jurídica, perdón, judía, yo te tengo que hacer una discriminación. No, no está permitido como tal. Bueno, como conclusión, ¿qué tenemos? A manera de síntesis, hemos afirmado entonces que en Estados Unidos la libertad de expresión se sustenta bajo el pilar del mercado de las ideas, manteniéndose el Estado en una posición neutral ante todo tipo de discursos, incluso los más extremistas. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos va a decir, yo voy a respetar todo, punto. Es tu idea, es tu nación, es tus costumbres, no me puedo meter. ¿Qué quiere decir entonces? Si vemos estrictamente, el chico en Estados Unidos gana el juicio. De esta forma, sentencias como Shockey o Brandenburg demuestran que, ante discursos notablemente racistas, el Estado se ha caracterizado por mantener una postura neutral y declara anticonstitucional ordenanzas que prohíban dichos actos.
Eso pasaría en Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá lean la sentencia de Shockey y Brandenburg para que también se den una idea de lo maravilloso que son estos postulados jurídicos que llevaron a cabo Estados Unidos y cómo es que ganan vamos, estos juicios en Estados Unidos de la discriminación en toda su primacía como tal de violación a los derechos humanos. En tanto en Europa, ¿qué pasó en Europa? Se ha superpuesto en numerosos casos el valor de la dignidad humana a la de la libertad de expresión. El del Estado no debe de mantener una posición neutral ante conductas que vulneren los derechos fundamentales. Esta aproximación a la libertad de expresión y su limitación puede llegar a implicar una gran problemática de dependiente, resbaladiza o de censura, configurándose cada Estado miembro como un Estado paternalista y subjetivo, justificando la limitación de la libertad de expresión en base a sus leyes y costumbres. En el caso particular de España, se configura como un Estado mucho más tolerante con ciertos tipos de discursos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos dice y por qué se retoma el derecho comparado sobre el postulado de la ley española? Porque esta, al final de cuentas, aplica que que por el hecho de tú traer un tipo de tatuaje, no altera absolutamente nada, no me estás dañando, no estás haciendo actos que vulneren la fuente laboral. Entonces, este otro caso, en Europa como en España, el muchacho lo ganó. Y a mera de conclusión, jóvenes, nos dice que con base en lo visto del derecho comparado y acorde a las cuestiones particulares, debe tomarse en cuenta que México debe adecuar su criterio al europeo, en el que se debe atender a las cuestiones particulares al caso en particular. Es decir, la limitación a la libertad de expresión debe supeditarse a las cuestiones más elementales y entrañables de la situación que se pretende resolver, y bajo ese contexto, en el caso práctico planteado, no existen elementos objetivos que pongan en evidencia un claro ataque a la integridad física o moral de los judíos que laboran en la empresa en la que fue contratado el portador de tatuaje de la cruz esvástica. Me inclino hacia la idea de que el Estado deberá ser paternalista cuando las propias circunstancias demuestren su intervención en cuanto a la limitación de la libertad de expresión. Sin embargo, cuando dichas circunstancias no se demuestran dejándolo simplemente a la subjetividad, a la especulación y a la suposición, entonces el Estado evidentemente actuará con arbitrariedad y censura. Esto último sucederá en el caso en particular que ante la no demostración del modo en que es manifestado el mensaje de odio a través de la cruz esvástica, entonces la limitación a la libertad de expresión es arbitraria, y este precedente conllevaría a que el Estado actúe en la misma forma en todas las demás situaciones semejantes, lo cual atenta claramente en contra del Estado democrático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? De alguna otra manera, simple y sencillamente, el chico ganó el asunto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fue violatorio la cuestión de cómo se aplica la cuestión de odio en nuestro país, porque al final de cuentas nuevamente expresamos, el chico no en ningún momento altera el orden, en ningún momento causa daño a nadie, en ningún momento altera la conducta de los individuos, entonces no conduce a lo que es las conductas delictivas como tal. Entonces, obviamente, ¿qué nos dice? El que tú traigas entonces una cruz esvástica, ¿ok? No es arbitrario a nuestras ideas ni a tus ideas. Entonces, totalmente, esta situación no atenta en contra del Estado democrático. Por tal motivo, si lo despides, ¿qué pasa? Bueno, obviamente le tienes que pagar los daños que ocasionas porque tú
empresa no estableciste que no podías utilizar tatuajes y no dijiste por qué no puedes utilizar ningún tipo de tatuajes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso este caso fue tan, vamos, mm, tan expresivo en la Suprema Corte de Justicia y nos deja legados en las tesis aisladas que nos aportan mucho al derecho en cuanto a las conductas de discriminación y las conductas del discurso de odio, jóvenes. Es un caso, si vemos, muy, muy interesante, donde aquí claramente pongo como ejemplo para que ustedes lo puedan entender mucho mejor, que tenemos que atraer el derecho comparado de varias esferas jurídicas. ¿Para qué? Bueno, para que demos soluciones precisas a lo que vamos de alguna otra manera a defender. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a seguir ahora con nuestro temario para que nos demos cuenta la importancia de los métodos. Bueno, aquí tenemos entonces claramente que las ciencias y el método podemos decir que es una disciplina científica que compara sistemas jurídicos para extraer principios comunes. Ya lo vimos claramente, ¿estamos de acuerdo? Yo voy a extraer de otras leyes, de otras fuentes, los principios que tengan la misma relevancia para ayudar al caso concreto como tal. Por eso, recordemos, ya les había mencionado en otras clases, el derecho en cuanto al principio convencional y el derecho en cuanto al principio pro persona no deben de faltar en tus procesos, en tus demandas como tal, en tu actuar jurídico, ya que de ahí pondera el que tenga relevancia y te apegues a otras leyes extranjeras, como lo hizo este caso de este chico que les presenté, donde al final de cuentas gana y se ventila claramente que sí, claro, es violatorio lo que tú me estás haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los primeros principios para utilizar el derecho comparado fue el método empírico y el sistemático. Recordemos que el empírico es a base de la experiencia y el sistemático es la adecuación de la norma que tiene tu precedente constitucional para aplicar. Otro método que se realizó, jóvenes, fue el método próximo. Este se basa en que solo la aplicación de la comparación jurídica podía hacerse con ordenamientos similares o elementos comunes. Mientras más cosas en comunes se tengan, las diferencias pueden resaltar de una manera más fructífera. Por otro lado, existe también el método sobre familias jurídicas. ¿Este qué quiere decir? Bueno, aquí nos expresa el autor René David que se puede hablar de un método basado en la historia que consistía en unir en familias jurídicas a los ordenamientos jurídicos. Esto es, la familia jurídica es, según González, un conjunto de sistemas jurídicos que tienen elementos que ponen de relieve sus afinidades y analogías. Así, las familias se juntan según la perspectiva de René y desde la historia que tengan en común. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si bien es cierto entonces, por eso algunos autores nos dicen, el derecho comparado no puede tomarse desde una legislación vigente, porque al fin y al cabo tienes que respetar las costumbres, las ideas, y las normas que empezaron a expresarse para llevar a cabo actos jurídicos como tal. También otro tipo de método que puede en su momento aplicarse fue el método de los formantes. Este método era comparatista en cuanto que se formula la teoría de los formantes o es el estructuralismo como método jurídico del derecho comparado. Los formantes indican las partes de un derecho y se sitúan en contra de la concepción positivista. El método, en pocas palabras, consistía en desarticular los formantes de cada sistema jurídico. Luego, a partir de ello, se veían las coincidencias con otros ordenamientos jurídicos. En algún momento de la vida del derecho, jóvenes, sobre todo en Europa, se da exactamente el derecho comparado
se debe de estudiar en base al método de los formantes. Más sin embargo, este método no tuvo, vamos, ese reconocimiento y tuvo que aplicarse otro. Luego entonces hubo un método que se llamó también el método funcionalista. Nos dice que este otro método fue el funcionalista realizado por Seywaker-Koss. Este método se basa en que no busca soluciones técnico-jurídicas, sino particulares a cada caso. No partir de un ámbito conceptual, se debe partir de un área fáctica. Ello quiere que la comparación jurídica para obtener soluciones no debe solo basarse en el derecho propio, sino tomar en cuenta las fuentes del derecho extranjero, dándoles la validez que tiene en ese derecho. Sin embargo, se omite una parte importante, los criptotipos mencionados en el estructuralismo. Explico rápidamente, jóvenes, porque este método funcionalista es muy interesante y se adecuó un tanto más que los otros anteriores que les he mencionado. ¿Ok? Este nos dice claramente que tú debes de basarte de alguna otra manera de más fuentes del derecho extranjero, lo que hoy por hoy desde el 2011 en México ha pasado. Si no me ayuda mi ley y es violatoria a mis derechos o a mi dignidad humana, pues yo voy a buscar otro país que me ayude a esclarecer esta parte como tal. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a la misma, fue el ejemplo que les puse. Entonces, sí, la ley funcionalista es que yo me apego al derecho extranjero que mejor me funcione. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay algo importante y cabe mencionar lo que esta estructura nos dice. No se menciona como tal, no se omiten los criptotipos del estructuralismo. ¿Qué son estos criptotipos? Pues son todas estas posturas o lecturas y escrituras que se dan al derecho, que al final de cuentas sí o sí las debes de dar a conocer, ¿estamos de acuerdo? Las debes de dar a conocer porque estas adecúan el derecho como tal a tu caso concreto. ¿Son importantes? Claro que sí. Bueno, el derecho comparado como un solo método. ¿Qué nos dice exactamente esto? Sea cual sea el método de comparación jurídica, se debe seguir una serie de pasos para una correcta comparación. Sin embargo, un punto importante es que se considera varios métodos para poder desarrollar la comparación jurídica. Ejemplo, si ya vimos algunos, también podemos apreciar otros jóvenes. ¿Cuáles serían? Se utilizó el método exegético, el método dogmático, el método funcionalista, el método sociológico, etc. Incluso la característica filosófica en la comparación jurídica puede llamarse un metamétodo. ¿Por qué? Porque realmente ya nos basamos en muchísimos métodos para aplicar el derecho comparado al establecer un punto de partida para la comparación. Sí o sí debemos de llevar esa estructura en cuanto al método rigurosamente para su aplicación. Bueno, posteriormente, una vez que vemos que el transcurso de la historia en cuanto a la creación del derecho comparado, pues sí, jóvenes ha pasado por bastantes métodos. Unos han funcionado, otros simple y sencillamente no han funcionado y se han venido en el olvido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver el 2.2, exposición de derechos extranjeros. Ya ustedes observando el tema que les expliqué en cuanto al ejercicio que vimos, bueno, nos dice que es la descripción objetiva de normas jurídicas de otros países. Ejemplo, Código Civil Alemán, Constitución de Sudáfrica, Sistema Constitucionario Británico, etc. ¿Estamos de acuerdo? Con el ejemplo que ya vimos, ustedes ya lo deben de entender mucho mejor, jóvenes, hacer su criterio y poder decir claramente qué debemos. Ok, siempre y cuando se hable del derecho comparado, debemos de ser objetivos en cuanto a las normas jurídicas de otros países. El 2.3 nos dice relaciones con el derecho internacional. Es la comparación jurídica que nos ayuda a interpretar normas internacionales.
Lo vimos meramente en el ejemplo que les di, en tratados del derecho, derechos humanos, en estatutos de Roma, extradición de arbitraje internacional, etcétera. Tú puedes desplegar infinidad de leyes que te ayuden al caso en particular. El 2.4 ya vemos que es la comparación de derechos, técnica y metodología. Aquí ya estamos viendo claramente cuáles son los actuales métodos que nos han llevado a la estructura del derecho comparado. Es el método funcional, el método estructural y el método histórico. Ejemplos: puedes ver que se apega mucho a nosotros y es bastante abundante en cuanto a criterio jurídico, jóvenes, los derechos procesales penal en cuanto a Chile y Estados Unidos, las garantías constitucionales de Argentina y Brasil, etcétera. Se adecua mucho esas leyes, jóvenes, a algunos ejemplos que podemos utilizar nosotros en algún caso que llevemos meramente en derecho internacional. Otro es el 2.5, histórico-etnológica. Este viene a analizar el contexto cultural e histórico del derecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde surge exactamente tu historia para llevarte a cabo que tú ya tengas una regla fundamental del derecho como tal? Bueno, podemos hablar que nosotros como mexicanos estamos en el ejemplo más práctico que es el derecho azteca como tal, ¿no? Aunque al final de cuentas hubo mucho robo de códices, hubo muchas situaciones que ya conocemos bastante de historia de eso y que poco legado tenemos, sabemos claramente que aquí en nuestro país se le da la importancia y la historia como tal desde nuestros cimientos al derecho azteca. En otro lado, se le da como tal en cuestión y contexto cultural e histórico la etnología romana. Otro, si te vas a Europa, bueno, la etnología feudal. Si te vas a otro lado del mundo, estamos de acuerdo, la etnología islámica en Asia o la ideología indígena en cualquier otro país del mundo. Vean qué importante es el contexto histórico en cuanto a la aplicación etnológica. Simple y sencillamente es todo tu contexto cultural. El derecho no aparece porque sí, mira, ahí queda si lo plasmamos, jamás. Todo tiene un contexto histórico. Bueno, aquí vemos la cuestión del 2.6, lo que es el netamente jurídica. Esto nos dice que es el estudio técnico de normas positivas sin contexto sociológico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Jóvenes, nos tenemos que basar también estrictamente en la cuestión sociológica como tal, pero relevante al día, no procesos históricos. Por eso nos dice que es netamente jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Estas normas se aplican en cuestiones positivas, el derecho vigente como tal. ¿Por qué? En tiempos prehispánicos o en tiempos feudales o en tiempos romanos, como tal, no había esas estructuras como hoy en día existe como ejemplo, ¿verdad? El feminismo, no había esas posturas. Entonces, por eso hay cuestiones en cuanto a la norma netamente jurídica que tienes que evaluarlos, estudiarlos desde su origen en esta época que está surgiendo esas conductas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no tienes algo más atrás que puedas atraerlo y dar una validez jurídica. Por eso, propio decirlo y apropiarlo debe de ser vigente. Simple y sencillamente lo que sucede, lo que se estudia y se aplica el derecho. 2.7 tenemos el campo de acción de las dos formas comparativas. Luego entonces tenemos ámbitos donde se aplica el enfoque jurídico y el histórico etnológico. ¿Ok? Podemos de alguna otra manera decir, bueno, a mí me ayuda un amparo de 1901.
¿ok? Un amparo en materia agraria o en materia administrativa, ¿ok? Y necesito del contexto histórico, que al fin y al cabo es muy relevante en nuestro país, claro que sí, y yo me puedo apegar de eso. Por eso es el punto importante del 2.7, campo de acción de las dos formas comparativas. ¿Estamos de acuerdo? Yo me puedo atraer la cuestión simple, netamente jurídica y otra simple y sencillamente la histórica etnológica. Ejemplos que abordé aquí, bueno, hablamos de reformas constitucionales, legislación laboral, sistemas penitenciarios, etc. Y para terminar, jóvenes, el 2.8 hablamos de la clasificación de los derechos objeto de estudios. Aquí tenemos claramente la clasifica en cuestiones de sistemas jurídicos en familias, ya sea el romano germánico, el anglosajón, el islámico. Ejemplo, vean qué importante. En México sabemos que nuestra clasificación de estudio en cuanto a antecedentes o preceptos históricos tenemos México es igual a preceptos romanos. Estados Unidos es igual a preceptos del derecho anglosajón. Sudáfrica es igual a preceptos de derecho híbrido. ¿Estamos de acuerdo? De alguna otra manera, vean qué interesante es todo lo del derecho comparado porque nos da una apertura completamente amplia, jóvenes, para conocer exactamente que la misma vida del derecho comparado pues ha pasado por una estructura de métodos de infinidad de postulados para que hoy se siga de alguna otra manera manejando esa postura sin que viole los preceptos legales, jurídicos, normativos de derechos humanos sobre la dignidad de las personas. Entonces, para terminar, cierro diciendo que si hay una violación de los derechos como tal y la ley mexicana en cuanto a la supremacía, el amparo, la tesis, no me da relevancia ni fuerza al caso que estoy llevando, al caso concreto, bueno, podemos atraer las leyes de otros países. Por eso fue el ejemplo que les mencioné al principio, para que ustedes se puedan dar cuenta exactamente de toda la estructura que nos pide nuestro temario y ya ahora con todo lo que vimos puedan ustedes reforzar y hacer sus posturas críticas en cuanto a los postulados jurídicos como buenos abogados que son. Bueno, chicos, sin más por el momento me despido. Nos estamos viendo para la próxima clase y espero que pasen una muy bonita noche y sigan con éxito en su semana.